Hola a todos, y bienvenidos una vez más a mi canal. Qué gusto teneros por aquí. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que, sinceramente, me tiene enganchadísima, el mundo de las series turcas. Y no cualquier serie turca, sino que vamos a hablar de un drama que nos dejó a todos con la boca abierta, Love is in there, o, como la conocemos muchos, Senkalkam. Sé que muchos de vosotros sois fans acérrimos de Eda y Serkan, y cómo no serlo, ¿verdad? Pero hoy no nos centraremos en su historia de amor, aunque inevitablemente la mencionaremos. Hoy vamos a analizar un giro argumental que me pareció de lo más inesperado y que, sinceramente, le dio un toque de drama y misterio a la serie, La llamada de Hande Kerem. Sí, exacto, La llamada. ¿Recordáis el momento? Fue un shock, un momento crucial. Y, por supuesto, el otro tema candente, ¿qué pasó con Gamze? Ah, Gamze. La hermana de Hande, un personaje que, en mi opinión, añadió mucha intriga a la trama. Así que, preparaos para un análisis a fondo de este tema. Vamos a desmenuzar las implicaciones de esa llamada, el papel de Gamze, sobre todo, a especular un poco sobre las posibles razones detrás de todo esto. Porque, como buenos amantes de las series turcas, nos encanta teorizar, ¿verdad? Y antes de que empecemos, ya sabéis, si os gustan este tipo de vídeos, si os interesan las series turcas, las noticias, los chismes. Suscribíos al canal. Es gratis. Y así no os perderéis ninguno de los próximos vídeos. Activad la campanita para que YouTube os avise cada vez que suba contenido nuevo. Ya somos muchos en esta comunidad, y cuantos más, mejor. Contadme en los comentarios si ya sois suscriptores y si Love is in there os robó el corazón tanto como a mí. Bueno, vamos a ello. La serie, para quien no la haya visto, en serio, corred a verla, nos cuenta la historia de Eda, una joven que sueña con estudiar en el extranjero, y de Serkan Bolat, un exitoso arquitecto. Por circunstancias de la vida, y un malentendido, se ven obligados a fingir un noviazgo. Lo que empieza como un acuerdo laboral, obviamente, acaba en amor. Pero, como en toda buena serie turca, el camino hacia la felicidad no es fácil. Hay obstáculos, secretos, malentendidos. Y, por supuesto, personajes que añaden drama. Y aquí es donde entramos en materia. Hande, la archienemiga de Eda, la que siempre está buscando la forma de entorpecer su felicidad. Una mujer que no dudaba en usar cualquier recurso, y, en algún punto, llegó a ser incluso un poco obsesiva con Serkan. Pero, ¿qué pasó con su hermana, Gamze? Gamze, en mi opinión, es un personaje que, aunque no tiene un papel protagonista, es fundamental para entender algunas de las acciones de Hande. La relación entre estas dos hermanas es compleja. Se nota que hay una conexión, un vínculo, pero también hay tensión, secretos. Y esa tensión, esa ambigüedad, es lo que hace que Gamze sea un personaje tan interesante. Y el momento clave, la llamada de Hande Kerem. ¿Recordáis? Fue en un momento crucial de la serie, cuando Serkan y Eda estaban pasando por un momento complicado, cuando la desconfianza y los malentendidos estaban en su punto álgido. Hande, desesperada por reconquistar a Serkan, o simplemente por separarlo de Eda, decide recurrir a su viejo conocido, Kerem. Un personaje que, por cierto, ya había demostrado su interés por Eda. La llamada, el momento en sí, me pareció de lo más inquietante. La forma en la que Hande le habla a Kerem, las insinuaciones que hace, la forma en la que le pide que la ayude. Todo estaba envuelto en un halo de misterio. La serie nos muestra a una Hande que está fuera de sí, que ha perdido el control. Vemos la desesperación en sus ojos, en la forma en que se aferra a la posibilidad de recuperar a Serkan. Y en ese momento, la llamada a Kerem se convierte en su último recurso, en su último intento de recuperar lo que siente que le pertenece. ¿Qué es lo que Hande le pedía exactamente? ¿Cuáles eran sus verdaderas intenciones?
Quería simplemente que Kerem se acercara a Eda, que intentara conquistarla, para crear problemas. ¿O tenía algo más en mente? Algo más oscuro, más maquiavélico. La serie nos deja con la duda, y es esa duda la que nos mantiene enganchados. Y aquí es donde las teorías empezaron a surgir como setas después de la lluvia. ¿Estaba Ande planeando algo? ¿Quería hacer daño a Eda? ¿Quería manipular a Serkan? ¿O simplemente estaba desesperada y dispuesta a cualquier cosa para conseguir su objetivo? La serie nos da pistas, pero nunca nos da la respuesta definitiva. Y es que, en el mundo de las series turcas, la ambigüedad es el ingrediente secreto que hace que la trama sea tan adictiva. Para mí, la llamada a Kerem fue un claro intento de Hande por manipular la situación. Era una forma de sembrar la duda, de crear conflictos. Sabía que Kerem sentía algo por Eda, y por eso, intentó utilizarlo. Buscaba la forma de debilitar la relación entre Eda y Serkan, de separarlos. Quería crear una brecha entre ellos, sembrar la desconfianza, y así, tener una oportunidad de recuperar a Serkan. Pero, ¿qué hay de Gamze? ¿Dónde encaja Gamze en todo esto? En mi opinión, Gamze fue un personaje clave en la vida de Hande, en particular en este momento. Tenía un conocimiento de los movimientos de Hande, conocía sus secretos, pero, por otro lado, parecía tener también sus propios secretos y motivaciones. La relación entre las hermanas era compleja, como ya he dicho, y esa complejidad es lo que la hace tan interesante. La serie nos deja entrever que Gamze no estaba de acuerdo con las acciones de su hermana. Se la ve preocupada por ella, por la deriva que está tomando, pero, al mismo tiempo, no parece ser capaz de detenerla. O quizás no quiere, porque Gamze también tiene sus propios intereses. Quizás, Gamze, en el fondo, siente envidia de la felicidad de su hermana. Quizás, Gamze siempre ha estado a la sombra de Hande, y ve en esta situación una oportunidad de brillar. Una de las teorías que más me convenció fue que Gamze estaba al tanto de algunos de los planes de Hande, incluso quizás, estaba implicada en ellos. Quizás, Gamze quería proteger a su hermana, pero a su manera. Quizás Gamze, en algún punto, se sintió frustrada y utilizada por su hermana. Quizás Gamze, al igual que Hande, también sentía algo por Serkan, y veía en esta situación una oportunidad de acercarse a él. Y, claro, el misterio de la serie, que era lo que Hande le pedía exactamente a Kerem. ¿Estaba involucrando a Kerem en algún plan secreto? ¿O simplemente quería que Kerem se acercara a Eda, que intentara conquistarla, para crear problemas? La serie nos deja con la duda, y es esa duda la que nos mantiene enganchados. No nos muestra la conversación completa entre Hande y Kerem, no nos revela todos los detalles de lo que se tramaba. Y ahí reside la magia, la intriga, el gancho de estas series. Nos dejan con la duda, nos invitan a especular, a teorizar. Y, a mí, esto me encanta. Otra de las cosas que me parece interesante de este arco argumental, es cómo la serie explora el tema de la manipulación, de la obsesión y de la envidia. Hande es un personaje que está consumida por la envidia, por la obsesión por Serkan. No es capaz de aceptar la felicidad de Eda, y está dispuesta a cualquier cosa para conseguir lo que quiere. Vemos a una mujer que ha perdido la perspectiva, que ha dejado de lado sus principios morales, con tal de alcanzar su objetivo. Y esto, en mi opinión, es un reflejo de la naturaleza humana, de esa parte oscura que todos llevamos dentro. La serie nos muestra cómo Hande está dispuesta a utilizar a cualquier persona, a mentir, a manipular, con tal de conseguir su objetivo. Y el personaje de Gamze, en este sentido, es fundamental, porque nos muestra las consecuencias de estas acciones, el sufrimiento de las personas que están alrededor de Hande. Vemos a una Gamze que se debate entre la lealtad a su hermana y su propia conciencia. Vemos a una Gamze que está atrapada en una situación que la supera, que la desborda. Pero, la serie también nos muestra el lado humano de Hande.
Nos muestra su fragilidad, sus miedos. Y, aunque no justificamos sus acciones, sí que podemos entenderla un poco mejor. Vemos a una Ande que, en el fondo, es una persona solitaria, que busca el amor y la aceptación. Y esto, en mi opinión, es lo que hace que el personaje sea tan complejo y, al mismo tiempo, tan humano. Y por supuesto, la serie nos hace reflexionar sobre la importancia de la confianza, de la comunicación, en las relaciones. La desconfianza y los malentendidos son el motor de muchos de los conflictos de la serie. Si Eda y Serkan se comunicaran mejor, si confiaran el uno en el otro, muchos de los problemas que sufren se podrían solucionar. Y es que, en la vida real, la confianza y la comunicación son fundamentales para mantener una relación sana y duradera. Además, la serie aborda temas como la rivalidad femenina, la ambición y el poder. Vemos cómo Ande está dispuesta a utilizar su posición social y económica para conseguir sus objetivos. Vemos cómo está dispuesta a pasar por encima de los demás, con tal de alcanzar el éxito. Y esto, en mi opinión, es un reflejo de la sociedad en la que vivimos, donde la ambición y el poder a menudo están por encima de la ética y la moral. Pero, a pesar de los conflictos y los dramas, la serie también nos ofrece momentos de alegría y esperanza. Vemos cómo Eda y Serkan luchan por su amor, a pesar de todos los obstáculos. Vemos cómo, a pesar de las dificultades, el amor puede triunfar. Y esto, en mi opinión, es lo que hace que la serie sea tan adictiva y tan emocionante. Nos hace creer en el amor, en la esperanza, en la posibilidad de un futuro mejor. En definitiva, la llamada de Ande a Kerem, y el papel de Gamze, son dos de los elementos que, para mí, hacen que Lofisinder sea una serie tan especial. Le añaden drama, intriga, y nos invitan a reflexionar sobre las relaciones humanas, sobre la envidia, sobre la obsesión. Estos personajes, con sus complejidades y contradicciones, enriquecen la trama y nos ofrecen una experiencia de visionado mucho más profunda y significativa. La serie, en general, está llena de simbolismo y metáforas. La propia relación entre Eda y Serkan es una metáfora del amor verdadero, del amor que supera todas las barreras. Y la llamada de Ande a Kerem es una metáfora de la lucha por el poder, de la envidia, de la obsesión. Es una lucha entre el bien y el mal, entre la luz y la oscuridad. Y, como en toda buena historia, la serie nos invita a reflexionar sobre estos temas, a cuestionarnos nuestras propias creencias y valores. La música también juega un papel fundamental en la serie. Las canciones, la banda sonora, los silencios. Todo contribuye a crear una atmósfera de emoción y suspenso. La música nos transporta a otro mundo, nos hace sentir las emociones de los personajes, nos hace vibrar con la historia. Y es que, en las series turcas, la música es mucho más que un simple acompañamiento, es un elemento fundamental de la narrativa. La fotografía y la puesta en escena también son muy importantes. La serie está rodada en lugares espectaculares, con una fotografía cuidada y una puesta en escena impecable. Los colores, la luz, los encuadres. Todo contribuye a crear una atmósfera de belleza y elegancia. Y es que, en las series turcas, la estética es muy importante, es un elemento fundamental de la narrativa. Así que, en resumen, la llamada de Ande a Kerem fue un punto de inflexión en la serie. Un momento clave que marcó un antes y un después en la relación entre Eda y Serkan. La hermana de Ande, Gamze, un personaje con su propia cuota de misterio y que, en mi opinión, fue la clave para entender los movimientos de Ande y sus intenciones. La serie nos dejó con muchas preguntas, y con ganas de más. ¿Qué era lo que realmente quería Ande? ¿Estaba Gamze implicada en sus planes? ¿Qué futuro le esperaba a Eda y a Serkan? Además, la serie nos invita a reflexionar sobre la importancia de la amistad, de la familia, del apoyo mutuo. Vemos cómo Eda cuenta con el apoyo de sus amigas, que siempre están ahí para ella.
Vemos cómo Serkan cuenta con el apoyo de sus amigos y compañeros de trabajo. Y esto, en mi opinión, es fundamental, porque nos muestra la importancia de las relaciones humanas, de la necesidad de tener personas a nuestro lado que nos quieran y nos apoyen. La serie también nos enseña a valorar la vida, a disfrutar de cada momento, a aprovechar las oportunidades que se nos presentan. Vemos cómo Eda y Serkan aprenden a vivir el presente, a no aferrarse al pasado, a mirar hacia el futuro con optimismo. Y esto, en mi opinión, es un mensaje muy positivo, que nos anima a vivir la vida al máximo, a ser felices y a disfrutar de cada día. La llamada de Hande a Kerem, en definitiva, es mucho más que un simple giro argumental. Es un reflejo de la complejidad de las relaciones humanas, de la lucha entre el bien y el mal, de la importancia de la confianza, de la comunicación, de la amistad, de la familia. Es un momento crucial en la serie que nos invita a reflexionar sobre nuestros propios valores y creencias. Y, como siempre, quiero agradeceros a todos por ver el vídeo. Espero que os haya gustado este análisis de la llamada de Hande y el misterio de Gamze. Sé que hay muchas teorías circulando por ahí, y me encantaría saber vuestras opiniones. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Creéis que Gamze era cómplice de su hermana? ¿Qué creéis que Hande le pedía a Kerem? Dejadme vuestros comentarios abajo, me encanta leerlos y debatir con vosotros. Y, por supuesto, no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado el vídeo. Compartidlo con vuestros amigos fans de las series turcas, y, sobre todo, suscribíos al canal si aún no lo habéis hecho. Es gratis, y así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Recordad activar la campanita para estar al tanto de todo el contenido. Nos vemos en el próximo. Hasta pronto. Y no olvidéis. Love is in the air.